¿Cuántos de ustedes les gusta la Biblia? And how many of you like ¿Cuántos the quieren Bible? conocer a Dios? How many of you want to get to Mire know que hay gente God? que dice a mí, Dios nunca me habla. And you know, there's people that say, God never speaks to me. Mira, Dios me habla a mí todos los días. But look, God speaks to me every day En su palabra. in His Word. Si usted la lee con fe, If you read it with si usted lo faith, busca él allí, if you seek Him there, esa palabra es él. that Word is Him. Es su mente hecha letra. It's His mind made Es su into lenguaje text. divino hecho lenguaje humano. It's His divine language made into a natural language. Entonces voy a continuar y el título de hoy es este: hacer tesoros y riquezas en la tierra o en el cielo. Today's title is To Make Treasures and Riches on Earth or in Heaven. Primera parte. First part. Entonces vamos a ir a Mateo 6, verso 19 al 24. So we're going to go to Matthew 6, verse 19 to Ese es nuestro 24. texto, That is our en el cual text, se va a basar esta enseñanza de hoy y el próximo domingo. in which today's teaching and next Sundays will be based on. Ustedes recuerdan que a mí me gusta ponerle cosas en la pantalla And you remember that I like putting things for you on the screen para que usted sea edificado. so that you may be edified. Mateo 6, verso 19 al 24. Matthew 6, 19 to 24. Dice así: Jesucristo está hablando. And Jesus Christ is speaking here. Dice: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. It says, do not store up yourselves treasures on earth where moth and rust destroy and where thieves break in to steal, but store up for yourselves treasures in heaven where neither moth nor rust eats away, nor thieves break in to steal. Vamos al verso 21. Verse 21. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. For where your treasure is, there your heart will be also. Verso 22 al 23. Verse 22 to 23. El ojo es la lámpara del cuerpo, por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz, pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz cae en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. The eye is the lamp of the body. Therefore, if your vision is clear, your whole being will enjoy the light. But if your vision is clouded, your whole being will be in darkness. If the light in you is darkness, how dense that darkness will be. Verso 24. Verse 24. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciar a uno y amar al otro, o querrá mucho a uno y despreciar al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. No one can serve two masters, for he will despise the one and love the other, or he will love the one very much and despise the other. One cannot serve God and riches at the same En time. otras traducciones dice: nadie puede servir a Dios y a Mamón. In other translation, it says that no one can serve God and Mammon. Mamón era un dios asirio en el tiempo antiguo, Mammon was a Syrian god in the olden times, a quienes ellos le atribuían las bendiciones, whom they attributed their blessings la to, prosperidad prosperity y las riquezas. and their riches. Ahora quiero que entienda algo. And I want you to understand something. Estos 5 versos These 5 verses, es un mismo pasaje it's one same que passage Cristo lo divide en 4 partes, that Christ divides in 4 parts. y así es como lo debemos ver para comprender mejor. And that is how we should look at it Ahora, to be able aquí to hay comprehend it better. mucha riqueza. And there's many riches Con la here. ayuda del Espíritu Santo vamos a tratar de entrarle a todo. And with the help of the Holy Spirit, we're Hoy going to es try la to go into it all. introducción. Today's the introduction. Escuche, ponga atención. And listen, pay attention. La pregunta aquí está clave, es el verso 21. And the key part here is verse 21. ¿Dónde está tu corazón? For where is your heart? Según Jesús. According to Jesus. Esto es lo que Jesús dijo, no yo. This is what Jesus said, Jesús not dice I. que tu corazón está He said that your heart is donde está tu tesoro. where your treasure is. Una vez más, Jesucristo dijo que tu corazón está Jesus Christ said that your heart donde is está tu tesoro. where your treasure O sea, is. donde está tu tesoro, So where your treasure is, Cristo dijo, Christ está said, tu corazón. that is where your heart is. Do you get it? It's ¿Entendieron? not my opinion. No es mi opinión. It's the word of God. Es la palabra de Entonces Dios. es verdad. So Ahora, therefore it is para true. nuestro entendimiento ser más enriquecido, And for our understanding and to be more enriched in esa this, palabra tesoro que Cristo utiliza this word treasure that Christ uses, es una palabra griega it's a Greek que word tiene 2 significados. that has 2 meanings. El primero es depósito, riqueza o tesoro. The first one is deposit, wealth, or treasure. O sea, hay un depósito, hay una riqueza y hay un tesoro. So there's a deposit, there's a wealth, there's a treasure. Y esta palabra está relacionada con otras 3. And this word is related to 3 other words, Compromiso, with commitment, dar y hacer. to giving, and to doing. O sea, allí Jesús no está hablando del corazón físico. So there Jesus is not speaking on the physical heart. Escuche, aunque en el tesoro tiene que ver físico, And although the treasure has to do with the physical que aspect, habla de cosas, because it speaks of habla de things, bienes, it speaks of pero hay goods, riquezas también espirituales. but there's also spiritual riches. Entonces, la segunda palabra que llama nuestra atención es corazón. So the second
word that calls our attention is heart. La hemos visto otras veces, la palabra cardia. We've seen it before. It's the Greek word cardia. No es el corazón que está aquí. It is not the heart that is No es el here. corazón que bombea It sangre. is not the heart that pumps blood. Escuche, no es el corazón que alguien enamorado dice es que le entregué mi corazón a mi novio. It's not the heart that someone in love says, I gave my heart to my boyfriend. No. Esa palabra corazón allí, cardia, That heart there, cardia, es pensamientos, it's thoughts. es mente, It's feeling, es mind. sentimientos. It's feelings. O sea, es alma. So it's the soul. También es medio. It's also a medium. Es un medio. It's a medium. Un medio en tu vida. A medium in your life. Ese es el corazón. That is the En heart. otras palabras, Cristo está diciendo, In other words, Christ is saying, donde estén tus pensamientos, wherever your thoughts tus are, sentimientos, your donde feelings, esté tu alma, wherever your soul donde is, esté lo que tú por dentro tienes, wherever it is that what you have within you esto va a estar donde está tu tesoro. that is where your treasure will be. ¿Están acá todavía? Are you still here? ¿De qué es lo que estamos hablando? And what are we En speaking on? términos bíblicos, en este pasaje, In biblical terms, in this passage, cuando Cristo dice, donde está tu tesoro, está tu corazón, where Christ says, where your treasures are, that is where your heart está lies. hablando o estamos hablando de la inversión de tu vida, We are talking about the inverse of your de life, los motivos, las actitudes, los patrones de pensamiento. of the motives, of the attitudes, of the patterns of your thoughts. Es decir, quién realmente eres por dentro. It is to say, who are you truly inside? Por fuera puede ser una cosa, On the outside, you can be one thing. por dentro siempre puede ser otra. On the inside, you could always be another thing. ¿Entienden acá? Are you Entonces de understanding? aquí surgen tres preguntas. So from here, we get three ¿En questions. dónde está la concentración y preocupación de tu vida? Where is the concentration and worry of your life? ¿En dónde está puesta? Where is it placed? ¿Qué voy a hacer? What am I going to do? ¿Cómo voy a vivir? How am I going to live? ¿Qué voy a tener? What am I going to have? ¿En dónde está la mayor parte de la concentración de tu vida? Where's the majority of your life ¿En qué concentrated? piensas tú la mayor parte del tiempo? What do you think about most of the time? ¿En qué pasa usted la mayor parte del tiempo ocupado y preocupado? What do you spend most of your time busy and worried about? Tengo que viajar este año, I have to travel this year. por lo menos necesito 3 viajes de I need vacaciones, at least 3 vacation Tengo trips que this hacer más year. dinero. I have to make more tengo que money. ganar más, I have to earn tengo more. que servir más. I have to serve more. ¿En dónde Where está la mayor parte de preocupación is the most of your worry o de ocupación de tu tiempo? or your concentration or focus? ¿Hacia qué objeto está concentrada la mayor parte de tu energía? Towards which object is the majority of your energy concentrated in? Nosotros somos humanos. ¿Cuántos humanos hay acá? And we're human, right? How many humans do we have Tenemos here? unos cuantos marcianos con We have a nosotros. few Martians, aliens with Por us. ser humanos, Because we're humans, escuche bien, tenemos una atracción a las cosas. listen, we have an attraction to things. Tenemos una tendencia a tener. We have a tendency to have things. Porque aunque hayamos nacido de nuevo, todavía luchamos con esta carne. Because even though we were born again, we still struggle with this flesh. Vivimos en una sociedad de consumo We live in a society of que consumerism busca cosas. that looks for things. Recuerden que también en esta sociedad estadounidense se conoce como una sociedad de consumo de cosas. And remember, this nation of the United States is known as Cuando it's la high in gente viene de sus consumerism. países, When people come from their si no countries, sabe navegar en esta sociedad americana, if they don't know how to navigate this American lo society, consume they're consumed y by termina it. lleno de deudas And they're full of debt por las cosas. because of things. ¿Están acá? Are you here? Alguien dijo una idea loca hace tiempo en una reunión. Someone said a crazy idea in a meeting once. Alguien dijo, existe un termómetro. Someone said, oh, there's a Toma la thermometer temperatura del cuerpo. that it takes the Hay temperature of the termómetros body, para cocinar. and there's thermometers to cook. No sé si lo usan ustedes, las que cocinan, las mujeres que cocinan. I don't know, those of you women who you cook and maybe you use them. Hay termómetros de temperatura. There's thermometers of temperature. Pero alguien dijo, qué bueno sería que inventaran un cosonómetro. And they said, how good would it be to make a thingometer? Okay. Un cosonómetro. A thingometer. Y dijo, y que el cosonómetro lo usaran And that thingometer would be used para medir qué cosas quiere la gente, to measure the things that people want, cuánto las quiere, how much they want them, cómo las tiene much they y have cuántas them, más quiere. and how much more they want. Imagínese usted que existiera un cosonómetro Imagine that we had a thingometer y te lo pusieran a ti. and they would put it on you. ¿Qué diría el cosonómetro? What would that thingometer say? ¿Qué reflejaría? What would it reflect? ¿Cuántas cosas quieres tener? How many things you want to ¿Por have? cuántas cosas vives? Or how many things you live ¿Por for? cuántas cosas dejas de vivir? Or how many things you would stop living for? Interesante, ¿no? Very interesting, right? Si alguien sabe por ahí de algún cosonómetro, me dice. If someone knows of a thingometer, let me know. La única cosa cuando alguien se muere The only thing when someone dies
La única, escuche, cuando alguien se muere, When someone dies, listen, no se lleva nada. they don't take anything. Y la única cosa que ponen en la caja es el cuerpo. And the only thing they put in the box is the Escuche, body. ni siquiera ponen a la verdadera persona. They don't even put the real person. Ponen el cuerpo. They put the body. Porque la muerte es que la persona verdadera se separa del cuerpo. Because true death is that the true person Es is quién es separated en from el the alma body. y quién es en el espíritu. It is who that person is in their soul and spirit. Y la Biblia dice que cuando se sale la persona verdadera del cuerpo, se va al cielo o se va al infierno. And the Bible says that when that true person leaves that O body, sea, they go to heaven or cuando hell. nos muramos, So that when lo único que van a echar en la caja, we die, the only thing they'll put in bueno, that el box cuerpo y el traje de ropa que le pongan. is the body and obviously the clothes that they're wearing. ¿Están acá? Are you here? ¿Recuerdan la historia de Jesucristo cuando estaba hablando con un hombre muy rico? Remember that story of Jesus Christ when he was speaking to a Le very dijo, wealthy man? tonto, He said, foolish man, todo lo que has hecho, everything that you have ¿a done, quién se lo vas a dejar? who will you leave it to? Miremos la palabra, Lucas 12:20. And let us see Luke 12:20. Pero Dios le dijo, tonto, esta noche vas a morir y entonces ¿quién se va a quedar con todo lo que guardaste, lo que acumulaste? Esto es lo que pasa con el que consigue mucho para sí mismo, pero no es rico ante los ojos de Dios. Guardó mucho He stored a lot. He y kept a no lot. se llevó nada. And he didn't take any of it. Rico ante los ojos de Dios. Rich before the eyes of the Lord. En lugares como estos In places like this, está sentada la gente más rica ante Dios. the richest people are seated before God. Es no Elon Musk. No es Elon Musk. Él es el más rico en el mundo, He may be the richest in the world, pero es pobre ante Dios. but is poor before God. Si él conociera a Cristo, If he knew si Christ, Cristo salva su vida, if Christ saves his soul, he has both things, tuviera las dos cosas. but I have the better thing. Pero yo tengo la cosa mejor. I don't have the money, No I have, tengo el dinero ahora, but I have the better thing. pero tengo la cosa mejor. O sea, soy rico So I'm rich ante Dios. before God. ¿Ustedes están entendiendo? ¿Están acá o Are you los veo así understanding? como que muy... Are you here? ¿Quieren un café? Do you want coffee? Después del servicio. After the service. El mejor café usted se lo toma en su casa. The best coffee is drank at home. Ahora escuche, entrémosle a todo esto. So let's go into this. Voy a conectar cosas que vimos en los meses pasados, el año pasado, I'm going to connect things that we saw in the past months resumirlas brevemente and sum them up briefly para que usted haya más sentido en lo que hoy vamos a cubrir. so that you make more sense of what we're going to cover today. Tristemente, los líderes que estaban en el tiempo que Jesús estaba, And sadly, the leaders that were in the times of when Jesus was líderes present, del pueblo de Dios, estaban totalmente consumidos por las cosas. leaders of the people of God, they were totally consumed by things. Además de todos los problemas que los fariseos tenían, And aside from all the problems that the Pharisees had, ellos estaban consumidos por tener más. they were consumed on wanting more. Codiciaban más cosas. They had this envy of more Manipulaban y things. engañaban para tener más. They manipulated and deceived to have more. El sermón del monte es el primer mensaje que Cristo da y el más importante. The Sermon on the Mount is the first message that Jesus gives Recuérdese, and the most él está important. introduciendo el reino a aquellos que el Señor había escogido. And remember, he's introducing the kingdom to those that the Nunca Lord had nadie already había chosen. introducido el reino de Dios a la tierra de esta manera. No one had ever introduced the kingdom of God in that way. 3 capítulos, Mateo 5, 6 y 7. 3 chapters, Matthew 5, 6, and 7. Jesús está hablando y predicando de ese reino. Jesus is speaking and preaching on this message. Cómo es vivir como el reino en la tierra. How it is to live on the kingdom Por on eso earth. cuando usted ve el sermón del monte en estos capítulos That is why when you see the Sermon on the Mount in these y chapters, usted llega a Mateo 6, and you reach Matthew 6, verso 19 y 24, verse 19 to ahí Jesús está 24, haciendo afirmaciones acerca de las cosas, there Jesus is making affirmations de towards the las things, posesiones, possessions, de las riquezas. riches, El objetivo de todo el sermón del monte and the objective of the whole mount, or the Sermon on the Mount, básicamente es hacer a un lado is basically to put el aside estándar de vida que los fariseos habían establecido the standard of life that the Pharisees had y established reafirmar el estándar de vida de Dios aquí en la tierra. and reaffirm God's standard of living here on earth. Para vivir en la tierra como vivir con Dios en el cielo. To live on earth as if you were living with God in heaven. Mateo 5:20 es la palabra clave de todo ese sermón del monte. Matthew 5:20 is the key message for this Sermon on the Mount. Jesucristo dijo, porque les digo a ustedes esto, que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. Jesus Christ said, "For I say to you, you will not enter the kingdom of heaven unless your righteousness surpasses that of the Pharisees and the teachers of the law."
O sea, él se aparece y empieza su ministerio So he appears and starts his ministry, y ya ellos tenían un sistema de vida and they already had a system of their que lifestyle parecía ser de Dios, that seemed to be of God, pero no era de Dios. but it wasn't of God. Y Cristo viene y confronta ese sistema de vida. And Christ comes and he challenges that Y lifestyle. al dar el sermón del monte, él pone cómo era el estándar de vida de Dios en la tierra. And giving the Sermon on the Mount, he establishes how the kingdom of God in En heaven otra is. traducción dice Mateo 5:20 de esta forma: And another translation says like this in Matthew 5:20. porque les digo, no tendrán parte en el reino de Dios a menos que hagan lo que Dios quiere de una manera mejor que los maestros de la ley y los fariseos. ¿Cuál era esa manera mejor? And what was this better way of living? Vivir en los estándares de Dios. To live via God's standards. Por ejemplo, cuando usted ve Mateo capítulo 5, For example, when you see Matthew chapter 5, Jesucristo enseña que para estar en su reino hay que tener el concepto correcto de nosotros mismos. Jesus Christ teaches that to live in the kingdom, you must have a right concept of ¿Cómo eran los yourself. fariseos? And how were the Pharisees? Orgullosos de ellos mismos. They were prideful of Ellos themselves. se creían santos, They believed themselves to be muy holy, justos, very righteous, muy correctos. very correct. Pero en Mateo 5 Jesucristo dice lo contrario. But in Matthew 5, Jesus Christ says the opposite. Dice, bendito He said, blessed el pobre en espíritu, the poor in the spirit, porque de él es el reino de los cielos. because theirs is the O kingdom of the sea, está heavens. diciendo que hay que reconocer nuestra bancarrota espiritual. So he's saying that we must recognize our spiritual Hay que bankruptcy. reconocer que somos pecadores para venir al reino. We must recognize that we are sinners to come into the Tenemos que kingdom. llorar y arrepentirnos por ese pecado. So we must cry and repent because of those sins. Pero los fariseos hacían lo contrario. But the Pharisees did the opposite. Él dice en el capítulo 5 He says in chapter 5 que usted debe estar quebrantado por el pecado, that you must be brokenhearted because of sin. que hay que ser mansos y humildes, That you must be meek and que hay que humble tener hambre y sed de justicia. and have thirst and hunger for En el mismo righteousness. capítulo 5 dice que hay que tener la relación correcta con el mundo. And in chapter 5, he also says that you must have the right relationship with the Él world dice que hay que ser sal de la tierra y luz del mundo. and must be salt of the earth and light of the Los world. fariseos no eran luz. And the Pharisees were not light. Estos fariseos eran tinieblas, These Pharisees were darkness. eran corruptos, They were corrupt. eran falsos. They were false. Cristo dice que hay que tener el concepto correcto de la palabra. And Christ says that we must have the right concept of the word. Cuando usted llega a Mateo capítulo 5, verso 21 al 48, When you reach Matthew 5, verse 21 to 48, hay que tener la perspectiva correcta de las cosas morales, it says you must have the right perspective on moral de issues. todo lo que es la conducta moral de una persona en Dios. Everything that is the moral conduct of a person in God. Cuando llega a Mateo capítulo 6, When you go to Matthew chapter 6, comienza diciendo que hay que tener la perspectiva correcta de nuestra adoración, de nuestra oración. he says that you must have the right perspective on our worship. ¿Se acuerda cómo Jesús comienza en Mateo 6? You remember how he starts off Él in dice, Matthew 6? no háganlo es como los hipócritas. He says, do not do as the hypocrites No do. oren como ellos. Do not pray as they No den do. como ellos. Do not give as they Y do. usa con ellos por primera vez la palabra hipócritas. And this is the first time he uses that word hypocrites. Mateo capítulo 6, verso 19 al 24. Matthew 6, 19 to 24. Ahí Jesús enseña There Jesus teaches cuál debe ser nuestra perspectiva correcta what must be our right con las perspective riquezas, towards the con las wealth, cosas, towards things, con los bienes towards our y goods, con los lujos. and even O luxuries. sea, en otras palabras, Jesús está hablando en este pasaje de cosas In other words, Jesus is speaking in this chapter que about pueden things. ser riquezas, dinero, There could be riches, money, lujos. luxuries. Los fariseos habían entendido mal todo esto And the Pharisees had misunderstood all of this. y manejaban las cosas de una manera diferente. And they managed things very differently. ¿Están acá? Are you here? Lujos. Luxuries. ¿A qué nos referimos con lujo? What do we mean by ¿A cuánto les luxuries? gusta algún lujo por ahí? How many of you like a certain luxury? Pero entendamos mejor que cuando decimos lujo bíblicamente que estamos hablando. But let us better understand that Aquí when está we en la say pantalla. luxury speaking importante. biblically, what are we talking Porque son about? dos conceptos. Because there are two concepts. Lujos primero tiene que ver con la abundancia, escucha esto, de cosas no necesarias o todo aquello que supera los medios normales de alguien para conseguirlo. Luxury is the abundance of things that are not necessary, everything that exceeds someone's normal means to achieve it. Por ejemplo, se compra un carro, For example, you buy a car, el último modelo, the latest el model, más costoso, the most pero costly, para conseguirlo but in order to get it, hizo algo más allá de su capacidad de pagarlo. you did something beyond your capacity to be able to O sea, pay es un it. lujo más allá So it is a luxury that goes de la beyond verdadera forma que podía conseguirlo. of the true way that you were able una to get casa, it. Or a house. O un viaje Or a trip. y lo termina perdiendo. And then you end up losing ¿Y qué it. dice después? And what does it El say? diablo me atacó. And then the No. person says, oh, the devil attacked Usted se me. dio un lujo que no debía tener. No, you gave yourself a luxury that ¿Ustedes you should have entienden? not had. O sea,
la parte del lujo tiene un concepto negativo So luxury has a negative y tiene un concept, concepto positivo. but it also has a positive ¿A cuántas concept. mujeres no les da gusto darse un buen lujo? How many women don't like Right? giving themselves a certain luxury Pero every que now and then? no exceda But do not exceed la capacidad de tener ese lujo. the capacity to have that luxury. Yo le contaba a los del primer servicio que cuando yo estaba enamorándome con mi esposa, I told those in the first service that when I was sí, yo courting my tenía wife, un part-time, I had a part-time job, repartía pizzas and I en would la noche, deliver pizzas at night, trabajaba en el día, and I would work in the morning. ella era manager de un restaurante en la calle 8 She was manager of a restaurant on 8th y Street, yo hacía un extra trabajo en la noche de 7 a medianoche a la 1 and I would do an extra shift from 7 to like 1 in the Repartiendo morning, pizzas. and I would deliver pizzas. y hacía mucho en la pequeña Habana. And I would do it a lot in Little Y Havana. en otra ocasión fui a cubrir, no me acuerdo bien si era una otra tienda que está por un barrio allá por Coconut Grove o por, no se llama, ¿cómo se llama? Cocoplum. And, Thank you. and on Cocoplum. another occasion, I was covering a shift over in the O sea, Coco Plum area. mansiones. So mansions. Yo llegaba a esas casas, había un Mercedes, un Land Rover del año. I would go and see those homes, and they had the Y Land ahí Rover estuve Mercedes of the un year. tiempo haciendo deliveries, un corto tiempo. And I was doing Pero shifts there for a me short llamaba la time. atención But what called my que attention nunca me abrían la puerta. is that they never Algunas de las opened the casas. door for me in some of the Siempre homes. me pasaban así la manita para pagar. They would always extend their hand Y out una through the door. noche la puerta se abrió así solita. And one day the door just Estaba esperando opened que me by trajeran el itself. dinero. And I was waiting for them to bring me the money to Había una pay for it. sillita, And there was a chair, una mesita a small table, y otro mueblecito allá. and another piece Una of furniture mansión. over there. And it was a mansion. Y yo sabía porque había ido varias veces que esa persona llevaba tiempo viviendo ahí. And I knew that this person had lived there for a long time. Entonces yo dije, tremenda casa. So I said, what a great house. ¿Qué clase de carros? What great Pero cars. no tiene muebles. But they don't have furniture. Hay gente que compra cosas There are people that buy things más allá beyond de lo que puede hacer. what they can do. Ese es un lujo que usted no se debe dar. That is a luxury you should Entonces not give Jesús yourself. está hablando aquí de eso. But Jesus is speaking here on Porque this. si Dios te permite tener algún lujo, Because if God allows you to have a certain luxury, en Dios tienes que poderlo tener. in God you must be able to have En it. Dios. In God. Entonces escuche bien. So listen. La otra parte de lujos The other part of es que es luxury similar o semejante a ostentación, a opulencia, a riqueza. De una manera simple se le llama pompa. is that it's similar to ostentatious things. ¿Cuántos viven en Estados Unidos? And how many of you live in the United States? ¿Cuántos vienen acá How many of you come here al conquistar el sueño americano? to come and have the American dream? Pero el sueño se convirtió en pesadilla But en that Estados Unidos. dream became a nightmare in the U.S. Yo vine equivocado And I came with the wrong mindset. y hasta ahorita ni quiero sueño americano, quiero otro sueño. And nowadays, I don't even want the Pero American escuche, dream. I want another dream. Esta sociedad es altamente consumidora. This society is high in ¿Sabe cómo consumerism. dicen los anuncios? You know how the announcements No say? importa si no tienes dinero, It doesn't matter if you don't have money. te vas manejando. You'll drive off the Oh, lot. ya que te vas manejando. Yeah, you'll drive off. ¿En qué? In what? Por 7 años vas a recordarte de eso. For 7 years, you're going to remember that. Mes a day. mes. Month by month. ¿Están acá? Are you here? Lo contrario o diferente a un lujo The contrary or the opposite to a es luxury pobreza, es escasez. is poverty, is scarcity. Pero hay otra parte de un lujo But there's another part que to the luxury significa sencillez. that means simplicity. Una cosa buena sin exceso. A good thing without excess. Eso es un lujo que Dios puede dar. That is a luxury that God can Una give. cosa buena sin exceso. A good thing ¿Lo without entendieron excess. ustedes? Did you Entonces understand? Cristo en este pasaje So Christ in this está passage tratando con eso. is dealing with us. Cómo tener las cosas. How to have things. Cómo hacer riqueza o tesoro. How to make treasures Y of no riches. vaya a ponerse a pensar, el pastor me va a impartir una unción para ser billonario. No, no corra. And don't think, oh, pastor's going to impart an anointing to make me a billionaire. That's not the point of this preaching. No, don't run for that. Ese no es el punto de esta Nuestro texto predica. en Mateo capítulo 6, verso 19 al 24. Our text here, Matthew 6 from 19 to Jesús 24. está hablando de cómo debemos manejar nuestras posesiones, Jesus is speaking on how we should handle our Nuestros bienes. possessions, our goods, nuestras riquezas, our riches, nuestros lujos. our luxuries. ¿Están acá? Ahora, se habla de los fariseos en esta escritura. And we're speaking on the Pharisees in these ¿Quiénes scriptures. eran los fariseos? Who were the Pharisees? Una secta judía conservadora. A Jewish sect that was conservative. Una secta judía influyente en el judaísmo. A Jewish sect that was very influential in Judaism. Ellos se consideraban santos, They considered themselves justos, saints, righteous, rectos. just. Escúcheme bien, la mayoría de los fariseos The majority of the Pharisees eran gente de negocios. were people of business. La mayoría de clase media, Many of medium class. de clase media para
arriba. medium class O and sea, up. manejaban dinero. So they dealt with Muchos de money. ellos manejaban riquezas. Many of them handled Manejaban riches, bienes. handled goods. En los evangelios con frecuencia In the Gospels with frequency, se presentan los fariseos como opositores de Cristo we see the Pharisees presented as y oppositions of opositores Christ, hipócritas de Cristo. a hypocritical people in opposition of La Christ. palabra hipócrita en el Nuevo Testamento tiene dos conceptos. And the word hypocrisy has two Are you here, concepts. church? I hear, pastor. El primer concepto es el que más conocemos. The first concept is the one that we know the La most. palabra hipócrita era un término griego que se usaba o significaba juzgar detrás Hypocrite, it was a word that meant to judge behind, y se usaba regularmente con los actores de dramas griegos. and was used a lot with the people in dramas. Ellos ponían una máscara, They would put on a mask, ellos actuaban o juzgaban detrás, they would act or judge behind hacían el papel de alguien que no eran. these masks and would play the role of someone that Pero they en were el not. Mateo capítulo 6 es distinto. But in Matthew chapter 6, this is different. En Mateo capítulo 6 tiene un concepto más allá. In Matthew 6, this has a concept that is Cuando beyond Jesús le llama that. hipócritas a los fariseos, When Jesus calls hypocrite to the Pharisees, se refiere a una persona que hace buenas obras por apariencia, he's talking about a person that does good works for No por amor, appearances, not because of love, no por fe, not out of faith, no por compasión, not out of ni compassion, ningún otro motivo bueno. or any other good motive. Son personas que sus acciones pueden ser buenas, pero sus motivos pueden ser malos. They are people that their actions can be good, but their actions A are eso es bad. lo que Jesús está hablando en Mateo 6 a ellos. That is what he's speaking on Matthew 6. Por eso cuando usted lee los primeros 18 versículos de Mateo 6, That is why when you read the first 18 verses of chapter le va a 6, mostrar la religión hipócrita falsa de los fariseos. you're going to see this hypocritical of falseness of the Y el Pharisees. Señor Jesús habla And Jesus Christ speaks que inevitablemente, That- esta es una verdad importante, that inevitably, and this is an important truth, inevitablemente, that inevitably, escucha iglesia, listen church, donde usted vea una hipocresía cristiana, where you see a Christian una iglesia hypocrisy, falsa, a false un church, predicador falso, a false un preacher, falso a creyente, false believer, como la noche sigue al día, just as the night follows the day, siempre habrá avaricia, there will always siempre be habrá codicia, greed and avarice donde hay falsedad. where there is Eso es lo que la falseness. escritura muestra. That is what Scripture is showing. Ellos tenían una religión falsa. They had a false religion. Ellos creían They y le believed, hacían creer a la gente que entre más tenían era porque mejor estaban con Dios. would make people believe that the more that they had, the better off they were with Que God. todo lo que tenían venía de Dios. That everything that they had came from God. Pedro y Pablo Peter and Paul, fuertemente confrontaron a este tipo de personas. they strongly confronted these type of Veamos la people. primera escritura, 1 Timoteo 6, verso 4. Let us see 1 Timothy 6, verse 4 and 5. Dice, esos maestros se enorgullecen de lo que saben, pero realmente no saben nada. Tienen una mente perversa, terminan alejados de la verdad y piensan que la vida, ojo acá, que la vida dedicada a Dios es una manera de ganar dinero. O sea, ¿por qué están en esto ellos? So why are they in this? Habían antes y hay todavía hoy. There were some of these before, now there are some of these now. Bastantes. A lot of them. Están en todos lados. They're everywhere. Y muchos son bien conocidos. And many are very well known. Miren lo que dijo Pedro. Look at what Peter said. Segunda de Pedro 2. 2 Peter chapter 2. En el pasado hubo falsos profetas entre el pueblo de Dios, así como también los habrá entre ustedes. Ellos les darán falsas enseñanzas que los llevarán a ustedes a la condenación. Muchos los seguirán en su conducta indecente. ¿Cuántos? Muchos. O sea, van a hacer lo mismo que ellos. Y por culpa de ellos habrá quienes hablen mal del camino de la verdad. ¿Cuál es el camino de la verdad, hermanos? Jesucristo. O sea, con sus predicaciones, con sus enseñanzas, indirectamente ellos hablan mal de la verdad. So with their preachings and their teachings, indirectly, they're speaking false or untrue things of the word. Verso 3. Verse 3. Lo que en realidad quieren estos falsos maestros y profetas y predicadores es quitarles su dinero y explotarlos con engaños. Mira el profeta The prophet de las comes naciones, of the nations. está en el altar He's on the altar y dice, Dios me ha hablado. and he says, God has spoken to me. Los primeros 10 que vengan The first 10 who come up con $1,000, with $1,000, yo oro por ustedes. I will pray for you. ¿Y los demás qué? And what about the rest? Pero la gente pasa. Oh, but people come up. Oye, pasan. People do come up. Por esa razón siguen existiendo también. And that is why they continue to Una, Dios lo exist. permite. One, because God allows it. Dos, un montón los mantienen. Two, a lot of people maintain this type of thing. ¿Ustedes están acá? Are you here? This is not my opinion, this is Bible.
Esta no es mi opinión, esta es la Biblia. Pastor, necesitamos que ministre en nuestro congreso. Pastor, we need you to minister here in this Allá va el event that we're fax. going to have. El fax es un contrato. And they send over a fax which has a contract in Hotel it. 5 estrellas, And they want a 5-star una hotel. Suburban nueva, And they want a new Suburban toallas de algodón de Egipto. and Egyptian cotton towels. Y si no hay de Egipto, pues de Brasil aunque sea. Then if they don't have Egyptian ones, oh, well, the ones from Brazil at least. Si no, de Hialeah. If not, from Hialeah. Escuche. Agua. ¿Cómo es? Jiffy, Fifi. ¿Cómo se llama la agua hondureña esta? What's that, Honduran water? Jiffy. Esa. Fiji. Escuche. Manzanas rojas. And red apples. No, esto no es. Yo le estoy hablando cosas que ni vio. And I'm talking to you on things that I saw. Y de ofrenda, And the offering, 25,000. $25,000. Entonces viene la palabra, ¿no? And then the word comes. El obrero es digno de su salario. The servant is worthy of his salary. My wife and me Mi esposa y yo, trabajamos a tiempo completo. we work full time. Estamos registrados como ministros ordenados en el estado de la Florida. We're registered as ordained ministers in the state Es of nuestra Florida. profesión. That is our profession. nuestro trabajo. That is our job. No tenemos otra entrada de dinero. We don't have another entry of money. Entonces, si a mí me invita alguien a predicar So if someone invites me to y preach, yo de Dios recibo un salario and from God I receive a por salary lo que yo hago, predicar, because of what I do, which is y to preach enseñar, and to teach, ¿por qué le voy a poner otro precio? why am I going to put another price? No me entienden. You don't understand. ¿Alguien quiere sembrar? Bienvenido. If someone wants to sow, they're welcome That's to. okay. That's ¿Alguien fine. quiere decir, me ayuda con el pasaje? Magnífico. If someone says, I'll help you out with your plane Eso nos ticket, ayuda. great, that helps us. Pero no por no tener vamos a dejar de hacer. But not because we don't have is that we're Lo going to que stop Dios nos doing llamó a hacer. what God has called us to do. Escuche, pero tristemente And listen, but sadly, así no opera la iglesia. the church does not operate in La this way. iglesia americana especialmente le ha puesto un alto precio al evangelio. The American church especially has put a high cost No on the la sangre de gospel, Cristo. not on the price of the blood of Jesus, Dinero, but money, dinero, money, dinero. money. Y usan la palabra de Dios. And they use the word of God. Y triste es más que la gente les paga And sadly, people pay them para que vayan. so that they may go. Una prédica A preaching de 2 o 3 aquí en Estados Unidos muy conocidos A preaching of 2 or 3 people very known here in the U.S. es like a $25,000 is about $25,000 for a preacher. por un predicador. Están callados ustedes. You're very O quiet. sea, de eso es lo que Jesús está hablando. That is what Jesus is speaking on. Estos fariseos manejaban todo un estándar que ellos habían establecido. These Pharisees handled everything via a standard that they had Cristo set. viene a confrontar ese estilo. And Christ comes to challenge that life. Dice, si ustedes no viven por el estándar de Dios, ninguno entra al reino. He said, if none of you live by the standard of God, none of you El will go principio es el to the mismo de kingdom. aquel tiempo hasta el día de hoy. And that principle is the same up until today. Entonces, cuando usted lee Mateo 7, entiende lo que en Mateo 6 Jesucristo está diciendo. So when you read Matthew 7, then you can En understand Mateo what Matthew 7 6 Jesucristo says. dice, muchos van por la puerta ancha y el camino ancho. Me- Muchos. Because in Matthew 7, it says that many go through Ahí the van wide muchos de path. esos. Many of them are headed Y there. pocos son los que entran por la puerta estrecha y el camino estrecho. And few are the ones that go through the narrow path. ¿Ustedes están entendiendo, iglesia? Are you understanding, church? ¿Qué significa todo esto? What does this all mean? Cada vez que hay una religión falsa, Every time that there's a false religion, hay avaricia there's y hay avarice amor al dinero. and there's love to money. Unos tienen más que otros, ¿cierto? And some have more than others, Pero true, todos lo hacen por dinero. but they all do it because of money. Recuérdese lo que Cristo dijo, Mateo 6:24. ¿Qué dijo? And remember what Jesus said in Matthew ¿Qué dijo? 6:24? What did he say? ¿Qué dijo Matthew chapter 6 verse 24? What did he say? Oh my Mateo God. 6:24. My Lord, forget his Lord. Perdónanos, Señor, porque no sabemos lo que. ¿Qué dijo Forgive them, Mateo Lord, for they don't know 6:24? what they do. What did it Nadie say? No one puede servir a Dios y a can las riquezas. serve God and can serve the riches. Es la misma razón por la que la Biblia dice que los que servimos a Dios lo hagamos honestamente. It is the same reason why it says in Mire, the Bible that those hay of dos us who serve the palabras Lord que busqué. do so La honestly. primera tiene que ver con los servidores de la iglesia. And in 2 words that I see, Todos it los que voluntariamente hacen un servicio en la iglesia, en cualquier área. has to do with those that serve voluntarily in any area in Primera the Timoteo church. 3:8. 1 Timothy
Los verse 8. ayudantes de la iglesia deben tener cualidades similares a los de los ancianos líderes. No ganar dinero de manera deshonesta. Esa es una de ellas. That is one of them. O sea, no servimos a Dios por ganancias. We don't serve God because of gains. Servimos a Dios por amor. We serve God because of love. Aquí para los líderes también. Tito capítulo 1 verso 7. And it speaks to the leaders as well in Titus 1:7. Un anciano líder debe vivir con honestidad porque está encargado de la obra de Dios, ni ganar dinero de manera deshonesta. Hermano, siento algo. And brothers, I feel something. Siento que 10 de ustedes ahora vienen a entregar sus carros acá. I feel that 10 of you are going to come and give the keys to your car right here. Espérese, que no he terminado de sentir. Wait, the feeling hasn't finished. 2023 and up. 2023 y para arriba. Usted se ríe, pero sí pasa en muchos cultos. You laugh, but this happens in many Usted services. se ríe, pero sí pasa en muchos cultos. You laugh, but this happens Ahora, in many iglesia, services. No estoy diciendo que Dios no puede hacer algo así, Church, and I'm not saying God can't Espérese. do something like pero esa es la this, excepción, but that's the exception, no la regla. not the rule. Dios puede hacer algo así, pero que sea Dios. God can do something like that, but Pero that venir it y be usar la God. palabra But to use the Y usar word el engaño and use y deceit torcer la escritura and twist y usar scripture la profecía. and use Y de prophecy que hay 10 personas and to say there are que 10 ahora people mismo here me van a entregar la llave de su carro that right now will give me their car keys y me le paga el seguro por un año and you're going to pay my insurance for a year y me le llena el tanque. and you're going to fill up the gas tank. Nos reímos, pero es la verdad y la realidad de muchas iglesias en el We mundo. laugh, but this is the reality of many churches. La Biblia siempre caracteriza la religión falsa e hipócrita de dos maneras, siempre. And the Bible always Cuando usted lee la characterizes escritura, hypocritical lo va a religion in encontrar. two ways. Estas son las dos categorías. Siempre donde hay una iglesia falsa va a haber avaricia, amor al dinero e inmoralidad sexual. And every time when there is love for Siempre. money in the church, there's always going to be avarice, greed, and sexual ¿Se immorality. acuerdan ustedes el ejemplo de los hijos de Elí? You remember the El children of the priest sacerdote Eli? Elí tenía una enorme responsabilidad con Dios. Eli had a great responsibility Sus before God. hijos, His children, como siendo hijos de sacerdote, tenían que continuar ese sacerdocio. being the children of a priest, they had to continue in La that Biblia habla en el priesthood. capítulo 2 que tenía dos hijos, Ofni y Fines. And it says that he had two children, Hophni and Mire solo lo Phinehas. que dice los primeros versículos, está en la pantalla. And look what it says in these verses on the Los hijos screen. de Elí eran perversos, no les importaba al Señor. No les importaba. Y luego dice en el verso 16 que entonces el ayudante del sacerdote contestaba. Y decía, no, dame la carne ahora, si no me la das te la voy a quitar. ¿Por qué? Porque Dios había establecido en Levítico 7 cómo entregar las ofrendas de sacrificio en el templo. Dios había puesto cómo hacerlo. And God had established how they were going to give their sacrifices beforehand. Y estos, dice en el verso 17, And it says in verse 17, ellos mostraban que no respetaban las ofrendas presentadas al Señor. Esto era un pecado muy grave ante los ojos de Dios. ¿Sabe qué hacían ellos? you want to know what they did? Ellos examinaban la ofrenda, They would examine the se quedaban offering, con lo mejor they would keep the best y lo que part, sobraba era para que se lo dieran a Dios. and the leftovers were for God. ¿Cuántos de ustedes saben lo que pasó con estos dos individuos? How many of you know what happened with these two ¿Qué pasó con individuals? ellos? What happened? ¿Cómo? Esa es la palabra correcta. La mañana me dijeron, se murieron. No, no. In the morning they told me they died. Dios los mató. No, God killed them. Esa es la palabra correcta. That is the real word for that. Dios los mató. God killed them. Eran ávaros, They were codiciosos, had avarice, greed, llenos de inmoralidad, full of immorality, irrespetuosos a Dios. disrespectful towards Trataron de God. burlarse de Dios. They tried to mock God. Manipularon sus ofrendas. They manipulated his offerings. Engañaban al pueblo. They deceived the people. Maltrataban al pueblo. They mistreated the people. Así vivían los fariseos que Cristo encontró. That is how the Pharisees were living that Christ Por eso es found. que cuando se piensa en la forma de ellos, los estudiosos de la Escritura concluyen que la idea de ellos operar así con las bendiciones That is why those studios of the Bible de los say fariseos that the way that these Pharisees lived, posiblemente les vino de las promesas de bendición de Dios con Israel en Deuteronomio 28. this lifestyle probably came from what it was said in Deuteronomy 8. Te voy a dar una tierra, te voy a bendecir. From these promises that I'm going to bless you, I'm going to give you a land. Lo que a ellos se les olvidó es que esas bendiciones tenían condiciones. What they forgot is that these blessings had Dios dijo, conditions. si me obedeces, God said, if you obey voy a me, bendecirte en el campo, en el cultivo, en el vientre.
I will bless you in the womb, in the field. Pero si no me obedeces, estas maldiciones te vendrán. But if you don't obey me, then these curses will come. ¿Cuántos de ustedes les gustaría prosperar bien? How many of you would like to prosper well? Ahí está la forma. Here's the En way Dios. in God. Él tiene la verdad. He has the truth. Ahora escuche, los fariseos establecieron un sistema de vida Now the Pharisees, they established a lifestyle, haciéndole creer a la gente que ellos tenían y lo que tenían era porque eran justos con Dios. making people believe that they had, and what they had was because they were righteous before God. Hoy día tenemos muchos hombres y ministerios que así le dicen a la gente. Nowadays we have a lot of people and a lot todo of lo que ministries tengo, that say this to Todo people. lo que tenemos, Everything that we have, Dios nos lo da. God gives it Pero to su us. carácter But their character y lo que enseñan and what they teach no refleja la verdad de do Dios. not reflect the truth of Entonces yo God. pongo en duda que lo que tienen Dios se los dio. So I put into question what they have is Porque really la from God. bendición de Dios no trae tristeza con ella. Because the blessing of God does not bring with it sadness. La bendición de Dios es para glorificarlo a Él. The blessing of God is to glorify Him. Dios no te va a dar algo para darle gloria que no vino de Él para darle gloria. God will not give you something to give glory to something that did not come from El Him. adquirir riqueza material se convirtió para estos fariseos en su meta más grande. And to acquire these riches was the greatest goal for these El Pharisees. Antiguo Testamento advertía de todo esto de tiempos antiguos. And the Old Testament Veamos warned these en Proverbios things. 28 solamente dos citas. Let us see Proverbs, what it En says. el verso 4 dice, no te afanes acumulando riquezas, no te obsesiones con ellas. Mira el verso 20, esto es muy importante. El que tiene afán de enriquecerse no se librará del castigo. O sea, la gente que vive afanada por hacerse rico, tener más y más y más, tendrá consecuencias. So the people that live anxious to wanting to have more and more and more will have consequences. A pesar de todas las advertencias que la palabra tiene Despite all the warnings that the word y la que has, Jesús les estaba dando en este mensaje, and the one that Jesus was giving them in this Lucas message, 16:14 nos dice lo que estos fariseos hacían también. Luke 16:14 tells us what these Pharisees did as well. Dice, los fariseos estaban escuchando lo que Jesús decía. Sí lo escuchaban, pero la Biblia dice, amaban el dinero y por eso criticaban o rechazaban a Jesús. Con ellos se cumple esa palabra. And with this word is fulfilled. Mateo 6:24 se cumple con ellos. Matthew 6:24 is No fulfilled puedes with amar a them. Dios That you can't love y a God las riquezas and riches al mismo tiempo. at the same ¿Cuántos de time. ustedes viven en Estados Unidos de América? How many of you live in the Are U.S.? you living here? ¿Están viviendo Right acá? now? Ahora Yes. mismo, sí. February 2025. En febrero 2025. ¿Cuántos se han dado cuenta que en los últimos años How many of you have noticed in todos last los years, precios? all the prices? Yo llegué a este país en el 89. I came to this country O in sea, creo que tengo 89. como 30 años estar acá. I've been almost Y here no 30 years. recuerdo. And I don't remember. Llegué así finito. You know, I came slim. 29, It's 20, weighs 29, 48, 48 inches, mucho pelún. a lot of hair. No recuerdo en todos estos años I don't remember in all those years a jamás haber visto tanto incremento en los precios. to have seen such an increase in prices. Ropa, comida, carros. Oh, Clothing's, food, Los huevos. cars, eggs. oh my Lord. Ay, Dios mío. Eggs. Huevos. Come on. Someone told me hace un momento Alguien me dijo que en un supermercado, that in a supermarket, the package of 24, el paquete de 24 24 huevos, $60. $60. Es un lujo. That is a luxury. Ustedes piensan que estoy hablando de política. Ni soy político ni soy economista. You think I'm talking about politics, Soy but predicador. I'm not a Soy politician pastor. or Pero le economist. voy a decir algo. I'm a pastor, I'm a preacher. ¿Sabe por qué en el mundo no se resuelve la inflación? But you know why inflation ¿Sabe is por not qué? resolved in the La Biblia lo world? enseña. And the Bible teaches Porque la it. inflación en el mundo es producto de la avaricia de los hombres que aman el dinero y quieren más. Because inflation in the world is product of those who have greed and want more. Por eso hay inflación en esta nación y en todas las naciones. That is why we have inflation in this nation and other Porque nations. los hombres que la dirigen quieren más Because the men that direct these things Y want más. more and more y más. and more. La inflación viene por la avaricia. Inflation comes Por el because of amor al avarice, dinero. love of No money. les basta vender a un precio, tienen que hacer más precio. They don't have enough with just selling at one price. They Leí have un to make reporte esta more. semana y si algún doctor está en medio nuestro sabrá mejor que yo esto. And I read a report this week, and if Right there's a now, doctor among us ahora Enero del mismo, 2025, in January 2025, registrado en todo el mundo, they registered it in the ya whole hay world. 10 millones de personas con discapacidades físicas por la vacuna del COVID. There are 10 million people that become handicapped because of the COVID vaccine. Ciegos, Blind, mentalmente mal, mentally trastornos handicapped, mentales
impedimentos físicos or they have physical impediments por la vacuna famosa. because of this famous vaccine. La vacuna no fue hecha para curar a nadie. This vaccine wasn't made to Fue cure hecha para anyone. hacer dinero It was made to make money con la salud de la gente. with people's health. Pero todo se cae en la boca. But everyone stays Los que silent. tienen ganancia de por medio. Those that have gains in the Hello. mean. ¿Por qué el mundo quiere guerras? Why does the world want war? ¿Por qué naciones como esta y otras quieren guerras? Why does the nations like these and others want war? Dinero. Because of money. No por la paz. Not because of peace. No. No. What paz? What peace? Dinero. Money. Las armas, aviones, Weapons, the municiones. planes, ammunition. Quien hace, quien compra, quien usa. The one who makes, the one who does, and the one who Avaricia. sells. And that's Codicia. avarice, greed, Amor al dinero. love of money. Cristo dijo la verdad. Christ said the truth. Nadie puede amar a Dios No one can love God si ama esto. if they love this. It's not possible. No es posible. Estados Unidos es un ejemplo. The U.S. is an example. Una enorme inflación. A great inflation. Enorme. Great. Caramba, ir al cine antes con la familia se pagaba 7, 8 por persona y entrábamos todos con 30 o 30 y pico dólares. Before, when you'd go to the movies, you'd Yes pay or no? $7, $8 per ticket. Now, Y ahora, 100 about 100 for people. for 4 people, para 4 $25 for personas. each. $25 cada Más el persona. popcorn y la Coca-Cola Plus popcorn and Coca-Cola. y la cosita de picar los dulces. And then candies, $170. $170. Su abuela. Mejor la veo en la casa. I'd rather see the movie at home. Me sale más barato. It's cheaper. La disfrutamos más. We'll enjoy it more. Es un lujo ir al cine hoy día. It's a luxury to go to the movies nowadays. ¿Cierto o no? ¿Usted no iba al cine antes? Didn't you go to the movies Se puede ir before? al cine, por cierto, sabe, a ver algunas películas. You can go to the movies. You know, you O sea, can see en some mi movies. casa los televisores no están cubiertos con sábanas. You know that in my house we don't cover up the No, TVs porque nosotros sabemos usarlos. because No we sé know usted. how to use them. I don't know about you. Con mi familia íbamos al cine una vez al mes. And with my family, we go to the theaters Tomábamos un once a tiempo en month. familia, We go a family Comer time. en un lugar, We go eat at disfrutar una somewhere película. and then enjoy a movie. Pero la última vez que fuimos el año pasado, But the last time that we went last year, 140 y pico dólares. 140 No something. way. You hear, no, No, para eso la veo en mi casa, sale más barato y comemos bien también. no, for that I see it at home and we eat better too. ¿Verdad? ¿Sí o no? Todo está caro. Everything is expensive. Inflación, Inflation, avaricia, avarice, codicia, greed, amor al dinero. love of money. Mientras esos gobernantes nunca conozcan a Dios, jamás van a lidiar con la inflación bien. Meanwhile, those governors don't know God. They're never going to know how Y to mire, deal with inflation. yo no sé, ¿usted paga impuestos? And I don't know about you. Do you pay taxes? How many of Hace you años pagando impuestos. been years paying Y se pagan taxes? bastante. And we pay a lot. Nosotros nunca tenemos que pagar por atrás. We actually have to pay back. We never Entonces, receive. yo como ciudadano americano, So as a U.S. si me citizen, entero que el gobierno de mi país if I find that the government of my le está dando country 2 millones a Guatemala para que se cambien el sexo, is giving $2 million to Guatemala so they can have Perdone, I'm sorry, a what the gender heck? change, ¿qué onda? que lo paguen ellos. Let them pay it. Que no sé cuántos millones para Plaza Sésamo, Transversa y no sé qué, que la paguen ellos. And I don't know how much for Sesame Street and the trans community. Let them pay it. Avaricia, Avarice, codicia, greed, amor al dinero. love of money. Cristo nos está tratando de enseñar desde hace tiempo. Christ is trying to teach us from some No time. vivan como ellos viven. Don't live as they live. La bendición de Dios no viene con tristeza. The blessing of God does not bring with it sadness. Dice Pablo, And Paul says, usted conoce esta palabra, you know this word. ¿sí o no? Yes or no? Ya sea que coman, beban o hagan cualquier otra. ¿Cuántas cosas? Perdón, ¿qué cabe ahí? And what's it fits Trabajo. into this? Work, Congregarse, congregating, casarse, marrying, hello, tener novio, to have a boyfriend or salir a girlfriend, viajar, to go on trips. ¿sí? Cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria. Entonces de aquí surgen preguntas. So then from here we get Que tenemos these que hacernos. questions that we have to ask ourselves. Y es una pregunta para usted, cada uno de ustedes. And it's a question for you, each and one of you. ¿Lo que tengo es para la gloria de Dios? What I have, is it for the glory of God? Piense bien. ¿Lo que hago es para la gloria de Dios? Is what I do for the glory of God? ¿Cómo puedo glorificar a Dios con lo que tengo? How can I glorify God with all that I have? Aquí hay jóvenes And here we have youth y tal vez no entiendan. that maybe don't understand. Y bueno sería que fueran aprendiendo And it'd be good for them to para no start cometer learning, los errores que muchos adultos hemos cometido. to not make the mistakes that many of adults have made. En toda mi vida, en los 50 y... ¿Cuántos tengo, honey? In my 50-something, how old am I, honey? 7. Okay. En my 57 years, En mis 57 años. 57. Yo sé que no parezco, si me quito esto parezco menos, pero
I know I Escuche. don't look like I have it, but if I take this off, I look like Yo I'm younger. verdaderamente solo he tenido en la tierra un padre. In natural on earth, I've had one Tuve father. pastores, I had he pastors. tenido mentores, I've had mentors. pero padre solo uno. But a father, only one. Carlos Valenzuela Solares. Carlos tierra. Valenzuela Solares here Ese es on mi earth. padre, I know. And I know God is my Ese father, fue el yes. padre que me procreó. But this was Era un the father that católico devoto de su religión. procreated me. He was a devout Catholic. Rezaba en la mañana, rezaba en la noche. Pray in the morning, pray at night. Llegó a sexto grado, He reached 6th grade. se dedicó a trabajar la tierra. And then he dedicated to work the land. Dios le dio un don para eso. God gave him a El gift for ganado, that. los animales, la tierra. And he had cattle and he Él had his hizo land mucho, pero mucho dinero and made lots of money cuando yo era niño. when I was a child. Mi padre tenía harto dinero. My father had a lot of money. Escuche, crecí en un hogar donde habían 6 carros del año. And I grew up in a home where we had Solo él los 6 tocaba, por supuesto. cars of the year. Nunca compró nada en deuda, jamás tuvo una deuda. He never bought anything with debt. He Todo never lo had pagaba debt. al contado. He would pay it all in cash. Tenía mucho dinero. He had a lot of Esos fueron money. mis primeros 10 años de vida. Those were my first 10 years of Y life. ese hombre que adoraba a Dios a su manera, And that man who loved God me in his enseñó way honestidad, taught me honesty, integridad, integrity, trabajo, work ethic. y me dijo, odia la deuda, me decía And he siempre. said, hate debt. No he sido tan fiel ni bueno como él en eso. I haven't la been verdad, as no. good or faithful as he was Ojalá in lo this. sea. And I will hope to be so. Me recuerdo que nunca se me olvida esta de las cosas que me pasaban con él. But I remember one of these things that would Mi happen with papá se me vestía and muy him. sencillo. And my father Él dressed very decía, hay simply. que andar por debajo de lo que uno tiene, hijo. And he said, son, you have to be below what you actually Nunca have. ande con lo que tiene mostrándolo, decía. Never be showing off what you Entonces se have. vestía con botas sencillo, unas hebillas grandotas. So he would dress A simply veces se with ponía unos sembrados boots tejanos. and his belt and sometimes a Y Texan hat. yo tenía como 8 años y me dijo, vete conmigo, vamos a ir al dealer. And when I was about 8 years old, he said, come with me, we're Voy going a to the comprar dealership. 1 o 2 pick-up trucks. I'm going to buy 1 or 2 pickup Llegamos al trucks. dealer, yo entré con él. And we got to the dealer and I Cuando los went in with vendedores him. lo vieron, le pasaron de lado. And when the salesman saw him, they walked Nos past him. sentamos en una mesita y él me dijo, tranquilo, hijo, ya nos van a atender. We sat at a table and he said, Como don't a worry, la we're going to be hora, attended to. And Un about señor mayor de edad, un vendedor, an hour later, an older acercó. gentleman came by ¿lo puedo ayudar? and he said, how can I help Y you? mi papá le dijo, sí, quiero comprar 1 o 2 carros. My father said, I want to buy 1, 2 cars. Lo primero que le dijo es, ¿y cómo los va a pagar? And the first thing he said was, how are you going to pay Y mi them? papá le dijo, no se preocupe, And my father said, don't worry, yo se los pago. I will pay them. ¿Tiene crédito? Le dijo. He said, do you have credit? No tengo, No, I don't, se los pago ahora mismo. but I'll pay them right Me now. gusta aquel y me gusta aquel. I like that one and I like that one. Y el señor le dijo, bueno, vamos a ir a una oficina chiquita. Empezaron a ganar papeles, And they took him to the office, pero él started filling out insistía por la papers, información del banco. but he kept insisting on the bank Entonces mi papá le information. dijo, de tanta insistencia, vamos al baño. So then my father said with so much insistence, we're Entonces le going dijo, to the "Vamos al bathroom. baño." And he said, well, let's go Y to el the señor se quedó bathroom. así como que And the Lord was like, asustado, scared. porque otro hombre le dice, vamos al baño. Because another man is telling him to go to the bathroom with him. Entonces el señor se fue con mi papá al baño, So the man went with my father to the como que bathroom, viendo para todos lados. looking everywhere. Mi papá usaba unos jacket, chumpas, no sé cómo le dice usted. And my father would wear these Él, jackets. con un sastre amigo de él, le había hecho por dentro unos compartimientos. And on the inside, he had made some compartments. Tenía como 2 o 3 de esas. He had about 2 or Y 3 of cuando these iba a comprar jackets. un carro, ahí metía el dinero. And when he would go buy a car, he would Costumbre de store viejo his de campo. money there. And you know, old customs. Entonces le dice al señor, ¿cuánto cuesta el carro? So he tells the man, Bueno, how much este is the vale- car? Era como que 30, 40,000. I think it was 30 grand for one, 40 grand for another. Ahí habían como, no sé, 110, algo así. It was about 10,000. like 110K. Y salió con 3 carros de ahí pagados cash. And he left with 3 cars there paid cash. Y mi viejo me decía, cuidado, And my old man told me, careful. esto no es nada. This is nothing. Esto se convierte en mucho cuando usted permite que le eche a perder la vida. This becomes a lot when you allow it to ruin your life. Y yo lo vi tener mucho And I saw him have a y lot. lo vi perder todo And I después. saw him lose it all after. Escuche, el Listen, dinero y las cosas van a pasar. money and things shall pass. ¿Qué vas a hacer con lo que tienes? What will you do with what you have? ¿Cómo vas a usar lo que Dios te ha dado? How will you use what God has given you? Las cosas pasan, Things las pass. cosas se desgastan. Things wear out. El dinero es temporal, Money is temporary. el carro es temporal. The car is temporary. Los teléfonos ahora cada año los cambian. Phones change them every year now. Todo. Y el Señor dice, And the Lord says, si vives de esa manera if you live in this y no way vives a la manera de mi reino, and not in the way of my le dijo kingdom, a esos fariseos y le dijo a sus discípulos, he told the Pharisees and he told his no disciples, tendrás parte en mi reino. you will have no part in my Hay un kingdom. estilo de vida. So there's a Quiero lifestyle. cerrar con estos 3 poderosos
conceptos que Jesús nos da en Mateo 6. And I want to close off with these three powerful concepts that the Lord ¿Ustedes gives han us in agarrado Matthew algo o 6. se fueron por ahí? Have you grasped anything? Las tres alternativas que Cristo da son estas. The three alternatives that Christ Están en gives are Mateo these. 19 al verso 24. And they're in Matthew 6, verses 19 to Hay dos 24. tipos de tesorerías. There are two types of treasuries. Hay dos tipos de visiones. There are two types of visions. Y hay dos señores. And there are two lords. Si usted no entiende las alternativas, If you don't understand these alternatives, entonces usted no va a poder tomar las decisiones que vienen después. then you will not be able to make the decisions that come Porque para after. tomar correctamente las decisiones que Cristo nos presenta, Because in order to take these tenemos que decisions that entender Christ las presents, alternativas como Él las da. we need to understand the alternatives as He gives them. Dos tipos de tesorerías, Two types of treasuries, la tierra the earth o el cielo. or heaven. Dos tipos de visiones. Two types of visions. ¿Vives por la luz You live by light o vienes sin tinieblas? or you live by darkness. Fariseos. Dos tipos de señores, Two types of lords, Dios God o el dinero or money o las cosas. or things. Entonces, cuando nosotros comprendemos las tres alternativas, So when we comprehend these three entonces alternatives, debemos tomar tres decisiones. then we must make three Primera decisions. decisión, versículo 19 y 20. First decision, verse 19 and Primera 20. decisión, tenemos que decir dónde ponemos nuestra riqueza, nuestros bienes. We must determine where we're going to place our wealth or ¿Dónde treasure. estás colocando los bienes que tienes? Where are you placing the goods that Pastor, you los tengo have? en el storage, en el banco, en la... Pastor, I have them in storage Yes. or in the bank. Físicamente los tienes ahí. Yes, physically you have them there. Pero según como los uses, But according to how you use si vives a la them, manera de Dios, if you live in God's way, físicamente los tienes en un lugar físico. you have them physically in a Pero la place. parte espiritual de ellos va al cielo But the spiritual part of them goes to o a heaven la tierra. or earth. ¿Están acá? Are you here? Segunda decisión, Second decision, verso 22 al 23. verse 22 to 23. Tenemos que decidir si vamos a vivir en la luz o en tinieblas. We need to decide if we're going to live in the Mario, light or darkness. Son tres alternativas que cuando las comprendo, So there are three alternatives that when I understand them, me lleva a tres decisiones que debo tomar. it will lead me to three decisions that I must make. Solo hay dos formas donde puedo depositar todo lo que tengo, There's only two ways that I can deposit Literalmente everything en la that I have. tierra Literally on earth o en el cielo. or in heaven. La segunda decisión, tengo que decidir cómo voy a vivir, si voy a vivir por la luz de Dios o por tinieblas. The second, I must decide if I'm going to live by the light of Las God tinieblas del engaño, las or the tinieblas de la darkness. mentira, Just darkness of deceit, las tinieblas de la avaricia, de la codicia. of avarice, of greed. Y tercera decisión, And third decision, tenemos que decidir si Dios es nuestro Señor, a quien vamos a servir, o es el dinero, we have to decide if God is our Lord whom we're going to serve, o or son it las is cosas, money or o things, son los bienes. or the goods. Yo no he dicho en ningún momento I've never said in any que moment Dios no quiere que tengas algo. that God doesn't want you to have something. Yo no he dicho que Dios no bendice, yo no dije eso. I haven't said that God doesn't bless. Porque No. para esa parte tiene que venir usted el próximo domingo, Because for that part, you must come next Sunday para ver cómo Dios bendice. to see how God para qué Dios blesses bendice. and why God blesses. Claro que Dios bendice. Of course, God blesses. Cuando hablamos de los lujos, que es algo bueno sin exceso, When we speak on luxuries, that it's something good without excess, hay personas que Dios ha bendecido y bendice mucho en su iglesia, we have people that God has blessed, and He blesses a lot in His porque church se guardan de vivir en excesos, because they keep themselves from living in disfrutan de excess. bendiciones que Dios les da, They enjoy the blessings that God gives, pero se cuidan de los excesos. but they take care of themselves ¿Usted in the entiende? excess. Are you Dios understanding? no reparte su bendición o riqueza igual, no. God does not give out His riches or Dios blessings da in the en same cantidades way. diferentes. He gives in different amounts. ¿Por qué, pastor? I don't know. Why, Pastor? No lo Maybe sé. propósito. They may be a purpose. Maybe don. Maybe it's Maybe a gift. llamado. Maybe it's a calling. Pero les da diferente cantidad. But He gives different amounts. Pero Dios bendice. But God blesses. Pero Dios prospera. But God prospers. Yes, Sí, ciertamente que sí. surely He does. Nosotros somos testimonio en este lugar de eso. We're a testimony of this in this place. ¿Cómo lo que entra nos alcanza para hacer tantas cosas? How do we have enough with our entry to do Tiene que ser everything Dios that we que lo do? bendiga. It has to be God that blesses Porque it. en número no da. Because in numbers, it Tiene doesn't que make ser que Dios sense. pone su mano. But it has to be that God places His hand. Tiene que ser que Dios pone su mano. It must be that God puts His hand. Tiene que ser que Dios bendice ese dinero poco que entra. That money that comes in, that the Dios Lord lo blesses. multiplica de una forma que nosotros no podemos hacerlo. That He multiplies it in a way that we cannot. Tenemos que manejar todo lo que tenemos We have to govern a everything la that we manera have del Señor. in God's way. Tener las actitudes y motivos e intenciones correctas. Have the attitudes and correct motives Vivir a la manera que Él pide. and live in the way that He asks. Y Él va a bendecir siempre. And He will bless always. La bendición de Dios no trae tristeza. The blessing of the Lord does not bring sadness. Escuche esto. Yo sé que personas dicen, esos predicadores siempre hablan de dinero. And I know there's people that say, oh, those preachers always talk on money. Aquí no. Not here.
Pregúntenle a los que vienen acá. Ask those that attend. Lo hacemos cuando Dios manda hacerlo. We do so when God asks us to do Mas, sin so. embargo, aquí el punto central no es dinero. But the main point here is not money. Pero But Jesús habló más de dinero. Jesus spoke que de more otras on cosas. money than on Ahora any other piense thing. por qué. Now think of why. ¿Porque le hacía falta a él? Because he was No. lacking? No. Porque él sabe que el dinero destruye el corazón del ser humano. Because he knows that money Él destroys the heart sabe of the que human Dios su being. Padre dijo: el amor al dinero es la raíz de todo lo malo. He knows that his God the Father said that the root of all evil is ¿Sabe money. cuántas veces Jesús habló del dinero You know how many times Jesus spoke on money? solamente en Mateo? Just in Matthew? Solamente en el Evangelio de Mateo. Just in the Gospel of Matthew? 109 veces. 109 times. Solamente en el Evangelio de Mateo. Only in the Gospel of Matthew. En Marcos fueron 57 veces. In Mark it was 57 En times. Lucas habló 94 veces. In Luke 94 times. Y en Juan habló 88 veces. And in John 88 Jesucristo times. Jesus Christ. del dinero. About O money. sea, son más de 200 y pico veces. So more than 200 and something qué? times. Why? Porque Él sabe. Because he Y Él knows. dijo: And he said, solo hay dos señores que ustedes pueden servir. there are only two lords that you No can tres. serve. Not three. Dos. Two. O sirven a Dios como Él quiere, Or you serve God as he wants. o sirven sus bienes, su dinero, sus riquezas, Or you serve your goods, your riches, sus bendiciones. his blessings. ¿A cuántos Dios los ha bendecido? How many has God blessed? ¿Cuántos han disfrutado alguna bendición de Dios? How many of you ever enjoyed a blessing of the Lord? Dios ha sido muy bueno. God has been very good. Dios ha sido muy bueno. God has been very good. Muy bueno. Very good. Nosotros vivimos de la bendición. We live off the blessing. No vivimos de todo el claro, hay dinero por supuesto de por medio, And of course there's money in the pero mix. Dios tiene que bendecirlo. But God has to bless it. Nosotros disfrutamos con mi familia, nos privamos de cosas, es un testimonio. And with my Y family, aquí hay mucha gente dadora, there's a testimony. mucha gente, y en el primer servicio There's a lot of people here who are givers. nosotros nos privamos de cosas para que otros puedan tener algo. We have deprived ourselves of things so that others can have Desde things. hace años ponemos mensualmente dinero fijo o ciertas cantidades en familias nuestras. For many years, we've put a certain amounts or fixed amounts to certain Si families. yo usara ese dinero para nosotros en mi casa, If I were to use that money for myself or my hubiéramos hecho otras household, cosas. maybe we would have done other Ahora, things. no significa, lo primero es la casa, But the first thing is your Hay que home, yes. comer, You have to eat, un lugar donde vivir. a place to live. Eso somos responsables primero. We are responsible for that first. Pero otras cosas las But usamos en otras personas. Other things, we use them in other people. ¿Y sabe qué? Nos da gozo, And you know what? It gives us joy. nos satisface mucho. It satisfies us a lot. Yo me lleno de satisfacción cuando me mandan de las fundaciones I am full of satisfaction when we get Los from the videos foundations videos de agradecimiento de una familia, of gratitude of a de varias family familias, or of several cuando aquellos families. niños están sentados en la mesa When those comiendo, children are seated at a table eating. y saber que esa comida llega por lo que usted da. And to know that that food reaches there because Que of what Dios you le da. give, that God gives you. Yo sé que a algunos eso no les hace nada, And I know that for some of you that does pero a nothing for nosotros you. nos hace mucho But for us it does a lot. y nos da mucha satisfacción, And it gives us a lot of mucha satisfaction, alegría, a lot of joy, mucho gozo. a lot of joy. Y para ellos, And for them, mire, la vida promedio en Estados Unidos, and look, the average el que life vive here on earth, promediamente aquí, the life of the average American vive como un rico de otro país. lives like a rich person in entiende? another country. O sea, no estoy diciendo que en otros países no hay gente que viva bien, no, 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 no. And I'm not saying that in other countries there's Pero not la people who vida are well promedio off, de aquí but the medium está por encima Here de la vida promedio de muchos países. is above the lifestyle of ¿Cierto many o no? others in other countries. Hay gente en su país que jamás puede comprar un carro. There are people in your countries that could never buy a Y usted car. tal vez ha tenido en 10, 15 años 3, 4, 5. And in 10, 15 years, maybe you had 3, 4, 5 cars. O ir a viajes o a lugares que ellos no van a llegar nunca. Or go to trips that they will never be able to take. Una de las fundaciones nuestras en Colombia jamás habían comido helado y tenían 8 años de edad. In our foundations in Colombia, they had never eaten Eso fue hace ice años cream, atrás. and they were 8 years Tenían old. 9 años, already. no sabían lo que era una pizza. 9 years old, they didn't know what a pizza was. Se la devoraron cuando se las pusieron en las They mesas. devoured it when they put them on the tables. Los helados los chupaban, les metían la lengua, les metían los dedos. On that ice cream, they dip in their fingers or tongue everything. Y un niño no se lo quería comer porque dijo, no, en mi casa tengo mis 2 hermanitos y yo quiero dárselos a ellos. There was a child that didn't want to eat his ice cream because he said, I Aquí have 2 botamos siblings at el helado. home. And here we throw out our Botamos la ice cream. pizza. We throw out that pizza. Dios God ha sido muy bueno has been very good con la gente, with the people, con mucha gente with many de people su pueblo of his people que vive en esta nación. that live in this nation. Muy bueno. Very good. Nunca Never olvidemos en medio de todo let us forget among everything que es Dios. that it is God. Es Dios. That it is God. Iglesia,
Yo sé que las cosas están feas en muchas áreas ahora mismo en el país. Church, I know that a lot of things are not looking good in Pero many les voy a areas decir in this esto. country. But let me tell you this. Y con mi esposa le hemos estado hablando mucho estos días. And with my wife, we've been talking to you a lot about this. Dios God está en control. is in control. I don't know how. Yo no sé cómo, I don't know when. no sé cuándo, Pero God is good. pero Dios es bueno. Escuche bien. Confiemos en Dios. And listen, let us trust in God. Oremos a Dios. Let us pray to God. Obedezcamos a Dios. Let us obey God. Vivamos a su manera. Let us live in His way. Vivamos como Él quiere que vivamos. Live according to how He wants us to No live. pongamos las cosas delante de Él o en medio de Él y nosotros no. Let us not put things before Him. Por No. mucho que Dios nos dé, As much as God may give us, eso solamente es un medio. that is just the means, No es la persona ni It el is not- objeto a que servir. the person or object for which we serve. Nosotros disfrutamos 10 años la iglesia sin edificio. We enjoyed having a church without no Anduvimos de building lugar for en lugar, 10 years. We were from one tocando place puerta a ver quién nos rentaba. to another, seeing who would Y rent nunca out to cerramos las us. puertas. And we never Y closed our nunca doors. faltó para reunirnos. And we never had lacked anything Este for meeting. lugar- This place, Es algo más. it's something else. Pero la pasamos bien esos 10 años, ¿sí o no? But those 10 years we had a good time, no? Por lo menos no nos aburríamos mucho a veces. We didn't get bored often, right? Andábamos de camión en camión, We were from truck de to truck, tráiler en tráiler. trailer to trailer, Recoge y pone, picking up and setting up and taking out, conecta y desconecta. connecting and disconnecting. A veces los muchachos de audio Sometimes the audio team me dicen, extrañamos aquellos momentos. would say, we miss those times. 6:30 de la mañana conectar todo este montón de equipos 6:30 in the morning, they would connect all these equipment. para que ustedes nos llegaran, algunos la disfrutaran, se fueran y después nos quedamos desconectando todos los equipos. So some of you would come, enjoy, and then they would come and Pero take cada out all vez these que nos systems. reuníamos, But every time that we would gather, Él estaba ahí esperando por nosotros. He was there waiting for us. He was there. Él estaba ahí. He was there. Él estaba ahí. He always there. Siempre está He ahí. always there. Él siempre Always. está ahí. All the way. Todo el tiempo. All the way. Todo el God is camino. good. Dios es bueno. Come on, church. God is good. Vamos, iglesia, Dios es bueno. No tengamos temor. Let us not have fear. No tengamos